Hola a todos, esto es Praxis Academia y hoy vamos a ver la lección de Historia Universal de la Ilustración. Bien, ¿qué fue la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento filosófico que se da en Europa alrededor del siglo XVIII. Principalmente se da en Francia y este movimiento filosófico va en torno al uso de la razón. Este siglo se conoce como el siglo de las luces, ya que se nos da como una alegoría a que la luz del conocimiento va a borrar la oscuridad de la ignorancia y las supersticiones. Se vivió en Europa desde finales del Renacimiento, hizo que los hombres se replantearan las verdades de su realidad usando el conocimiento y la razón. Este siglo es conocido como el siglo de las luces, ya que se decía que la luz del conocimiento borraría la oscuridad de la superstición y la ignorancia que imperaba en la época, así como de criticar los sistemas sociales y de gobierno que se conocían como el antiguo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? El antiguo régimen era como los filósofos ilustrados hacían de notar el sistema, la estructura que gobernaba en ese momento. Que esta estructura estaba formada por dos grandes estamentos, que era la nobleza de las monarquías absolutas y la iglesia que imperaba en ese momento. En ese momento la iglesia católica y la iglesia protestante seguía dominando muchos aspectos de la vida común. Un tercer estamento estaba en el pueblo llano, que era pues todo el pueblo. Esta ideología se basaba en el uso de la razón y el conocimiento científico, cosa que podemos ver en el arte neoclásico de la época, en algunos cuadros que nos muestran cómo las ciencias pueden iluminar para borrar las tinieblas. Bien, un poco del contexto de la época. El antiguo régimen. Para entender estos ideales de la Ilustración debemos entender el contexto de esta época. En el siglo XVIII, el orden de las cosas pues seguía, como ya habíamos visto, dominado por la iglesia, que imponía todas las formas y las leyes. La monarquía absoluta. La monarquía absoluta era la forma de gobierno donde solo una persona tenía todo el poder. Todas las leyes, las formas judiciales estaban en manos del monarca absoluto. En el siglo XVIII, hacía tiempo que había pasado el gran esplendor del Imperio Español y ya había sido superado por el Imperio Inglés. La mayoría de las monarquías estaban cayendo en una gran crisis política y económica y todas estaban asentando en una forma de gobierno parecida a la monarquía absoluta de Francia, con su célebre rey Luis XIV, apodado el Rey Sol, Luis XIV. Durante esta época tenemos grandes revoluciones científicas que se habían dado en el marco del Renacimiento y de la primera revolución científica, con Copérnico hasta Isaac Newton. Estas bases forman el pensamiento ilustrado. Los pensamientos acordes a la Ilustración son el resultado de las revoluciones científicas y del pensamiento del siglo XVI y XVII, que madurarían en una atmósfera de censura y de castigo por parte del poder. Desde la revolución copernicana hasta las leyes de gravitación universal de Newton, se dice que las principales corrientes de la Ilustración vienen en Inglaterra, con John Locke, que plantea el primer sistema de separación de poderes para evitar los excesos del absolutismo, y con Francis Bacon, que sentó las bases del método científico con su filosofía del empirismo, el cual nos decía que podíamos llegar al conocimiento de mano de los sentidos. También había otra corriente durante la época de la Ilustración que se oponía al empirismo, que era el racionalismo. El racionalismo nos decía que los sentidos podían engañarnos en la búsqueda del conocimiento y que por eso mismo se debía llegar a este conocimiento por medio del estudio y de la observación. Uno de los principales filósofos del racionalismo va a venir de manos de René Descartes. Bien. ¿En qué consistía el pensamiento ilustrado? Esta corriente de pensamiento se enfocaba en la idea de que los hombres podían liberarse de la ignorancia y la superstición con el uso de la razón y la búsqueda de los conocimientos adquiridos, así como también liberarse del control que ejercían poderes que podían ser cuestionados, como la iglesia y las monarquías.
una búsqueda del conocimiento de las creencias usando la razón y la metodología científica. Esta filosofía apostaba por el progreso humano dado por el conocimiento científico y la búsqueda de la libertad, de mano de las figuras principales que son los filósofos ilustrados. Los filósofos ilustrados eran los grandes exponentes de esta corriente filosófica, venían de diferentes partes de Europa, se dedicaban a criticar el régimen actual y apoyaban el uso de la razón para la búsqueda de el conocimiento y de respuestas para la realidad. Entre ellos estuvo René Descartes, Francis Bacon, Immanuel Kant, John Locke y los filósofos franceses que son los más célebres. Tenemos a Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu y Diderot. En el caso de Diderot tenemos a el creador de la enciclopedia. La enciclopedia fue una serie de libros publicados en 1751 en los cuales se intentaba recopilar todos los conocimientos artísticos y tecnológicos, filosóficos, históricos y científicos de la época. Estuvo a cargo de el escritor Diderot y del matemático D'Alembert. Este libro fue una insignia para la Ilustración, ya que tenía el fin de entregar el conocimiento de todas las cosas a la gente común, entre comillas, porque era un libro y para la época los libros eran un bien muy preciado, eran un bien de lujo, como el iPhone 12S Plus, ¿no? Y pues no todas las personas se podían costear un libro de este tipo, ¿no? Costaba demasiado. Este libro estaba dedicado precisamente más a la gente de las esferas burguesas ilustradas. Esta obra provocó mucha polémica en su época, ya que muchos de sus escritos y de sus artículos estaban enfocados a criticar al antiguo régimen y develar muchos conocimientos que eran prohibidos para su época. Su venta era casi clandestina, se podría decir. Si una persona tenía este libro en sus manos, en algunos países, como por ejemplo en España, se le podía hacer acreedor de una visita a la Inquisición. Porque este libro era prohibido. Este libro era prohibido por sus críticas al régimen actual, bueno, de esa época, y por tener conocimientos que no debían ser sabidos por la gente común de a pie. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta filosofía? Las consecuencias de esta filosofía se dan tanto en esa época y nos afectan hasta en nuestros días. La Ilustración consuma lo que es la filosofía de la modernidad, afectó en todo lo que viene siendo los siglos venideros hasta el siglo XX. Todos los ideales de progreso y de ciencia que se dan en todas las épocas del siglo XIX y XX vienen gracias a la Ilustración. Hoy en día la Ilustración nos afectó tanto que se puede notar en todas nuestras libertades, como nuestra libertad de creencia. Todos podemos creer lo que queremos y nadie nos lo va a impedir. Nuestra educación, la educación que tenemos hoy en día tiene un enfoque más racionalista. Ya nada está pegado a la religión, ¿no? Nuestra libertad de expresión. Cada persona puede expresarse, en la mayoría de los países, puede expresarse sin recibir ninguna represión por parte del gobierno o de alguna entidad como la iglesia o la sociedad. Nuestra forma de hacer política, la política que tenemos hoy en día está basada en los ideales de la Ilustración, como los ideales de Montesquieu y Voltaire y John Locke. Nuestra forma racional de ver el mundo. Esto es muy importante. Hoy en día nosotros tenemos una visión muy diferente a la que tenían las personas del pasado. Las consecuencias directas de esta Ilustración se ve en sucesos como la independencia de Estados Unidos de las 13 colonias, que se separan de un reino, el reino de Inglaterra, y forman la primera república democrática. Bueno, la primera democracia con una república, que se convertiría en los Estados Unidos de América. La Revolución Francesa, que fue el primer movimiento del pueblo para liberarse del antiguo régimen en Europa. Las independencias de Iberoamérica, entre ellas la independencia de México,
Los movimientos independentistas al principio están basados, bueno, en la crisis que tiene España, pero tiempo después muchas de estas independencias tienen caudillos que tienen ideales ilustrados, como por ejemplo el ejemplo de José María Morelos. Otra de las consecuencias se da en la Revolución Industrial, donde la ciencia y la técnica se unen para formar nueva tecnología. Y esta nueva tecnología trae una revolución en la forma de producir las cosas. Y de mano de la producción también viene el capitalismo contemporáneo. Esas son las cosas en las que la ilustración afecta y tiene consecuencias para los siglos venideros. Bien, con esto terminamos esta lección. Esto es Praxis Academia. Síguenos en nuestras redes sociales y espera más contenidos.